La lectura de las que yo le voy a hablar es de Iris Marion Young. Ella fue una filósofa estadounidense que nació el 2 de enero de 1949 en Nueva York y murió el 1 de agosto de 2006 en Chicago, y fue una reconocida filósofa, política y feminista, profesora de ciencias de políticas en la Universidad de Chicago, y sus focos de investigación fueron en la teoría política, teoría social feminista y análisis normativo de las políticas públicas. Bueno, Jung nos dice que hay 5 formas contemporáneas de opresión, las cuales son la explotación, la marginación, la carencia de poder, el imperialismo cultural y la violencia. Y Jung nos dice que la opresión es cuando las personas reducen el potencial de otras personas a ser plenamente humanas. Esto es tratar a los otros de manera deshumanizada, haciendo cosas tales como negar a la gente el aprendizaje, impedirles lograr una plena educación y otras oportunidades que podrían hacer que se conviertan plenamente humanas. Estos son impedimentos que sufren algunos grupos para su pleno desarrollo. Jung dice que hay 5 tipos de opresión y nos dice que existen cuando alguna de las 5 están presentes, ya sea la explotación, la marginación, la carencia de poder, imperialismo cultural o la violencia. El primer punto es el de marginación, que nos dice que es segregar a un grupo de personas a una situación social más baja y quitarle los beneficios y el reconocimiento de esa sociedad, excluyéndolos. Es mantener al grupo fuera de la sociedad, haciéndola que viva sin beneficiarse de lo común. Muchas veces las personas no son marginadas de manera individual, sino por el hecho de pertenecer a un grupo, tales como la raza. Se les excluye de los beneficios como la educación, servicios urbanos dignos y otros por el estilo. Un ejemplo de marginación hoy en día son las personas que no tienen casa. La gente que no es marginada no busca ninguna interacción con los que sí son marginados. Y Jung nos dice que en cierto modo es una falacia que la explotación es una peor forma de opresión, ya que en la marginación la sociedad ha decidido que no quiere utilizar a estas personas ni siquiera como mano de obra. Y bueno, la siguiente forma de opresión que vamos a ver es la de la carencia de poder, que son las personas que están sometidas por la clase dominante, que es la minoría pero la que cuenta con el poder. Y estos son los que reciben órdenes y rara vez tienen la opción de decidir sobre sus propias vidas. Estas personas no participan en los procesos democráticos porque sienten que no sirven para nada su voto. Esas personas se oprimen a sí mismas porque los oprimidos se sienten y se vuelven imponentes. Se consideran a sí mismos inferiores. El imperialismo cultural es el siguiente que vamos a ver, y este es el de adoptar una cultura de la clase dominante como la norma. Las personas que gozan del poder son los que tienen control sobre la información y la interpretación de la sociedad. En el imperialismo cultural, los medios de comunicación tienen más importancia en cómo que se publica en la prensa, anuncios, contenidos en las películas y entre otros. Yo nos doy un ejemplo de hoy en día siendo la sexualidad. El grupo dominante es heterosexual y las demás están entendidas como si fueran inferiores y minoristas. La argumentación que muchas veces es utilizada en esta forma de opresión es la argumentación por autoridad, porque en muchos casos estos argumentos suelen ser falsos, pero el simple hecho de que lo dijo una persona con autoridad hace que el argumento, a pesar de ser falso, sea aceptado, porque una persona con autoridad o especialista dijo que era de esa manera. El cuarto punto de la propuesta de Jung es el de la violencia, que probablemente es la forma más obvia y visible de las 5 formas que propone Jung de opresión. La violencia son las acciones que involucran acoso, intimidación o humillación a las personas que forman parte de ciertos grupos. En la violencia, al igual que en las demás formas de opresión, los agredidos son los que son diferentes o la minoría. Algunos ejemplos de la gente que se le agrede, por ejemplo, es por el simple hecho de ser mujeres, por tener otro color de piel, otros ingresos, otra ideología, otra forma de pensar, otra atracción sexual, entre otros. Algunas formas de violencia de hoy en día son la violencia de género, crímenes de odio, acoso sexual, laboral, escolar, entre otros. Muchas veces la violencia surge por el miedo irracional a las personas que son extrañas, siendo muy diferentes sus costumbres o ideas. Y lo más triste de esta forma de opresión es que es una práctica social y que todos sabemos que sucede, pero que en muchos casos se practica o que incluso se consiente. Y para finalizar, analizaremos la quinta forma de opresión, que es la de explotación. Este es el acto de usar el trabajo de otras personas para producir ganancias y no compensarlas de manera justa. Hoy en día tenemos muchas formas de explotación, como por ejemplo trabajos a tiempo completo en los que las personas no reciben un salario digno,
trabajos discontinuos por horas y los trabajos sin remuneración son formas de explotación que se viven hoy en día de manera muy cotidiana. También las personas que pertenecen a grupos de individuos como mujeres, inmigrantes, jóvenes o mayores de 45 años, que por el hecho de pertenecer a estos grupos reciben peores salarios, acceden a trabajos de menor calificación y tienen una estabilidad laboral menor. Young busca superar con este concepto la división que hay entre cultura y la economía. Y bueno, para finalizar, el texto de Young considero que es un texto muy interesante para cuestionarnos sobre la opresión que existe en nuestra sociedad y para darnos cuenta de cómo se distribuye la justicia. En general me pareció muy interesante y su crítica está centrada principalmente en la distribución de la justicia y en cómo se normalizan las conductas de las personas. Yo creo que lo que nos está intentando transmitir con sus 5 formas de opresión es decirnos que todos deberíamos de tener un mismo fin, que es el de crear una sociedad más justa a través de un cambio efectivo. Una sociedad que atienda y tome en cuenta aspectos como género, raza y clase, como algo de la mano y no algo por separado.